Muy bien, buenas noches familia. Nuevamente estamos acá en un programa nuevo de Esencias, transmitiendo de la página de la Aldea Guaraní Argentina. Como todos los miércoles, vamos a esperar un poquito a ver quién se va conectando por ahí. Lo único que les pido es que me digan si se escucha bien, si estamos saliendo bien, si sale el sonido bien, a ver si hoy tenemos la posibilidad de que a veces con los contratiempos que tenemos con internet podamos lograr una mejor calidad hoy de programa. Venimos luchando con todo esto. A veces los horarios son un poquito crueles con nosotros por el tema de que hay mucha gente conectada por el internet y eso hace que las bandas bajen en las salidas de los videos, sobre todo cuando estamos transmitiendo en directo. No sé si se ve bien, si me escuchan. Vamos a esperar un poquito más a ver si podemos ver si alguien más se va conectando. Gracias por estar ahí, muchas gracias. A ver si me están escuchando. Vamos a ver si podemos comenzar el programa esta noche, y si no, bueno, tendremos paciencia. Bueno, vamos a ver si me escuchan bien. No tengo en este momento no tengo señal, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos, como siempre. Estoy tratando de ver si está saliendo el programa. No veo que sale. Si se escucha, por favor me avisan. Si se escucha, por favor me avisan. Si se escucha bien, si se ve bien. Bueno, vamos a empezar. Estábamos hablando, a ver, tenemos ahí ya gente conectada. Entonces vamos a tratar bien. Ahí está, ahí tomó bien la transmisión. Buenas noches, Miguela, ¿cómo está? FWCD, no sé. Hola, buenas noches, mi nombre es Fernanda y por ahora se ve bien y se escucha bien, muchas gracias. Y ya Ifá sumó Guaraní, Miguel Abogado nos está viendo, Ifá Camni, hola Agnipa también nos está viendo, buenas noches, Obuato Azure Bofun, ¿cómo están ahí? Bien, perfecto, ahí parece que también está saliendo las letras para que se pueda leer a aquellos que no ven bien. Perfecto. Bueno, vamos a empezar el programa con la gente que estamos ya para que no se nos vaya el horario. Estuvimos hablando de Oyun, de esa fuerza, de esa energía femenina, ¿no? De ese Irumbolé de energía femenina, y muchas veces me preguntan cómo es el tema, o por lo menos lo que estuvimos hablando, porque para que quede bien claro que una cosa son las energías
La otra es el tema de las fuerzas energéticas masculinas y femeninas y la interacción de estas fuerzas energéticas y energías que están simbolizadas como positivo o negativo, pero también están simbolizadas como fuertes o débiles, pero no en el sentido de que no tengan fuerza o que tengan muchísima fuerza, sino es una interacción energética de la que nosotros tendremos que empezar a hablar más adelante, la diferencia de una energía, la diferencia de lo que es una energía débil, que no quiere decir que tenga poca función, sino que es una finalidad dentro de las energías que actúan en la creación. Vamos a estar tratando de recordar un poquito de lo que estuvimos hablando, ¿no? Estábamos hablando sobre Oyeturá, donde nos hablaba de la injerencia y de la importancia que tenía Oyun, de la importancia de la mujer en este momento como ser, también como fuerza energética y como función de energía femenina. Estábamos hablando y empezamos a hablar de cómo nos contaban la historia de que la bajada de los primeros 16 Odumeshi, en este caso le decíamos también Irumolé, a estos seres especiales, a estas energías. Sabemos que Odu quiere decir matriz, entonces que tenían dentro de su concepción, dentro de su estructura, la acción dinámica de la creación y que venían con una misión a cumplir, pero que también el número 17 en bajar es Oyeturá, y dentro de esa forma de bajar estamos hablando de también que bajaba como número 17 de Irumolé Oyun, y contábamos la historia, ¿no? Lo que había pasado con los Odu, que no podían lograr construir estructuras físicas dentro de lo que es este mundo, ¿no? Dentro de lo que es este universo. También habíamos hablado de los universos paralelos, de lo que significa Orum, de lo que significa diferentes lugares dentro de ese espacio-tiempo, pero también tenemos que hablar de esos umbrales también donde se conectan directamente estas energías que vienen de otras dimensiones superiores. Para entender un poquito más y de las explicaciones que estábamos hablando de Oyeturá, tenemos que volver, y refiriéndonos a la creación, tenemos que volver nuevamente al principio, nuevamente a lo que es el Big Bang, a esa gran explosión que también estuvimos explicando, de que aparentemente no existió un solo Big Bang, sino que existieron varios, por eso la creación de universos paralelos, perdón. Entonces volvemos de vuelta al principio de esa gran explosión, y que da lugar al caos y da lugar a la creación en sí dentro de ese caos, donde podemos hacer, ¿no es cierto?, esas hipótesis, que es el descenso de los primeros Odus más Oyeturá, de los 16 primeros Odus más Oyeturá como número 17 en la llegada, en ese comienzo. Y hablamos de ese comienzo porque fue en ese principio, en ese instante de esa gran explosión que comenzó desde una partícula singular, como se dice, y ahí comenzó, en esa condensación de energía, comenzó esta gran explosión que dio lugar a la acción de los 16 primeros Meshis y a la llegada de Oyeturá como número 17, hablando de la llegada de los Urumolé también para la creación, y como Edumare o Ludumare, como lo conocemos nosotros, toma la decisión de enviar por alguna finalidad y por alguna misión en especial, y en especial que mandó también este Irumolé, que es Oyun. Pero cuando hablamos nosotros de creación y de Irumolé, cuando hablamos de la perfecta armonía, trabajando en una dimensión no local, con conexiones totalmente instantáneas y trascendentales, donde debemos entender que no es necesario una señal para poder interactuar con esas dimensiones superiores,
sino que no necesita una señal, no necesita absolutamente más que una acción de conectarse automáticamente. Por eso es que en esa partícula o en ese partícula esencial, ¿no es cierto?, simple y singular, fue donde comenzó la conexión directa con los 16 primeros Odus que llegaron, y Oseturá como número 17, y los Irumolé enviados hacia lo que nosotros empezamos a llamar la creación en sí. Y como no necesitan señales, ya directamente interactúan dentro de esas dimensiones, nosotros acá tenemos que empezar a hablar que en esas dimensiones superiores no existe ni la discriminación, ni la diferencia de diferentes niveles de actuación dentro de la creación, ni tampoco pensamientos, sino una función ejecutiva directa, de accionar directo de creación. Como son en niveles superiores, nosotros estamos hablando ahí del comienzo de los 16 primeros Meshi que componen lo que sería la primera célula, la primera acción de fusión, cuando llamamos de la morula, cuando se llama la morula en la creación del ser humano, ¿no es cierto?, donde actúan estas fuerzas de los primeros 16 Meshis, que se forma la morula huevo cicota, donde va a ser creado ese ser físico. Pero acá, hablando de universo, también se tendría que hablar de una especie de morula o de especie de creación, de fusión dentro de esa información inteligente traída de niveles superiores, donde van a interactuar, podríamos decir que son las células madre de la creación en sí, ¿no?, para darle un concepto. Pero también tendríamos que decir acá que esa información de esos primeros 16 Odus Meshis que llegaron, se fusionaron con información inteligente. ¿Se acuerda que habíamos hablado, que estuvimos hablando de que se llamaban ondas electromagnéticas, que cómo empezaban a fusionarse, el accionar, ¿no?, dentro de lo que la ciencia, cómo lo mira, y cómo dentro de la palabra y dentro de Oseturá nos va explicando esta acción dinámica con la actuación de Oshun. ¿No? Y acá, cuando hablamos de la actuación de Oshun, hablamos de esa energía femenina y de esa función que se la llama energía débil, pero no una energía débil en el sentido de debilidad, sino de interacción de tipo de energía. Por eso, cuando hablábamos de que los Odus no tomaban en cuenta a Oshun, en su accionar solamente la tenían como la que les tenía que hacer de comer o tener los quehaceres domésticos, no la tenían en la interacción, ni en la deliberación, ni en la concretación de efectos o de acciones dentro de esta creación, y no se conseguía lograr el cometido que tenían que tener dentro de esta gran acción que había sido encomendada por el Udumare o Edumare, porque no la tenían en cuenta, ni en sus actuaciones, ni en sus deliberaciones, ni en sus funciones. Y ahí podríamos decir que nace la primera discriminación, porque se la estaba discriminando, se la estaba dejando de lado. Y estamos hablando de la interacción de estas energías o fuerzas masculinas con la interacción de energías y fuerzas femeninas que Olodumare ordena y crea en una acción para una función especial. Por eso todo lo que creó Olodumare tiene una función y algo especial dentro de la creación. Y los seres humanos también tenemos una función, un destino a cumplir, pero tenemos algo primordialmente también dentro de la creación. Si no, no hubiéramos sido creados. Si no, no hubiéramos sido puestos
en este estado físico, mental y de conciencia de una acción espiritual para poder avanzar en estados dimensionales. Cuando nosotros hablamos de energías o fuerzas masculinas o energías o fuerzas femeninas, nosotros tenemos que llegar a entender que a través de Oyeturá nos empieza a hablar de lo que son las eras cosmológicas y cómo describe Oyeturá como tiempos de caos. O sea, todas estas eras, que siempre hubo acciones tanto dentro de la misma civilización humana, hubieron eras dentro de la creación del mundo, de nuestro mundo, nuestra tierra, de Yalayé, hubo eras donde fueron implementadas situaciones y acciones de creación, de caos, de tranquilidad y de término de ese tiempo, de culminar esas etapas dentro de la creación. Pero no es el fin, sino es la acción de esas eras que cumplieron una función para llegar a hoy, a estas épocas o a estas eras, o en esta era que nosotros estamos viviendo, para dar paso a otros ciclos también, que eso vamos a ir hablando y tratando de explicar. Pero ¿por qué acá hablamos de Oyeturá, nos hablaba de cómo los tiempos de caos en esas eras? ¿Por qué? Porque no se podían producir estructuras físicas como las que hoy conocemos. Uno de las historias que habla, por ejemplo, ahí, habla, por ejemplo, dentro de las escrituras que hay, ¿no? Habla de que los Irumolé trataban de hacer el eco, lo que es, de hacer la contextura de lo que nosotros decimos de la fécula del maíz, para formar ese elemento que en algunos casos, en algunas culturas, en algunas formas de ver dentro del africanismo, se dice que la casa es el manjar de los dioses o de los orillá. Pero ¿qué pasaba? Cuando querían hacer este manjar, cuando querían hacer este elemento, no lograban tener consistencia física. Entonces era algo acuoso, quedaba siempre en forma acuosa. No lograban esa solidez firme. ¿Por qué? Porque ahí estaba pasando lo que sucedía de la no interacción, de no dejar interactuar a Oyún, que era la base fundamental dentro de la creación enviada por Olodumare para esa función especial, única y primordial en el universo, dentro de toda la creación. Entonces, ¿qué pasaba? Como no lograban esa solidez firme, había una intranquilidad, no había estabilidad, no había equilibrio. Entonces es lo que se llama la palabra caos. O sea, había caos que no lograba entrar en ese equilibrio. Algo similar sería en el universo el estado de las existencias en formas de ondas de posibilidades que se expanden, que son ondas de posibilidades, pero no llegan a cumplir una acción determinada. Son posibilidades que existen, que hay, que pueden llegar a ver. Así lo describió científicamente, primeramente Neil Bohr en su modelo atómico, y luego más tarde lo complementó Max Born, que también lo expresó en el tema de electroondas. ¿Se acuerda que habíamos hablado en el programa anterior de electroondas, microondas y cómo funcionaba todo esto dentro del universo, y que esto contenía información de la formación en sí del universo, y que de ahí se podían sacar datos, se investigaba, se estudiaba? Bueno, esa es la parte científica. Pero acá estamos hablando de un nodo, Oyeturá, que también nos explica y nos especifica cómo fue todo esto, que hoy la ciencia está empezando a ver cómo recién es. Y con los aportes, ¿no? Y entonces hablamos de esta onda de posibilidades o de probabilidades que podía existir dentro de este caos, ¿no? De ondas. Cuando nos referimos a la amplitud de onda en ese lugar o en esa era en especial,
son las posibilidades que puede encontrar la partícula en sí en ese momento en su manifestación. Y esto significa que todo lo que se manifiesta físicamente son paquetes de ondas, paquetes de partículas con información que van a llevar a cabo una función dentro del universo y dentro de la creación. Por eso, cuando nosotros leemos Oye Torah, estamos viendo la discriminación mística que se le hace a Oyun por parte de los Irumolé, que no la consideraron para entrar dentro de lo que sería la gran manifestación de la vida y de la creación en estado físico. No nos olvidemos que ellos vienen, el accionar de los Irumolé vienen de un estado no físico, pero sí podemos hablar que este es el resurgimiento de lo que llamamos el mundo cuántico. Cuando nosotros hablamos del mundo cuántico, cuando nosotros hablamos de Ifá, cuando nosotros nos dice Ifá dentro de sus historias, dentro de los estudios que hay dentro de los odus, nosotros vamos a interaccionar directamente con la cuántica, donde este mundo cuántico nos va a ir explicando la esencia de la vida en el universo. Y mencionamos las existencias nosotros hemos mencionado las existencias de distintas eras del universo después de la gran explosión del Big Bang. Estaba la era de la inflacionaria, ¿no?, de la expansión que se abrió. Estaba la era de las partículas subatómicas o de la era hadrónica, donde comienzan a aniquilarse electrones o positrones. Y está la era del núcleo sintético, de síntesis, donde todos estos movimientos dentro de estas eras son las fuerzas de acciones masculinas o de energía fuerte, que se las llamaba, y en el caos, el accionar de ese caos, produciendo una acción de energía, necesitando la interacción de las energías femeninas para que este caos totalmente empiece a normalizarse y a poder fusionar dentro de lo físico para dar materia dentro de lo físico, para darlo, porque si no, no había solidez física, como estábamos hablando. Y a partir de estas acciones energéticas comienza la formación de las estructuras que vamos a llamar, o se llaman, mejor dicho, las eras de las galaxias. Y cómo se empiezan a formar las primeras estrellas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado, ¿no?, en el programa cuando hablábamos de Ogún, de cómo el hierro se concentraba dentro de los planetas y hacía tanta presión que después se producía una explosión, y que con la interacción de este Irumolé, de Ogún, se lograba liberar lo que eran el hidrógeno y el helio. No sé si se acuerdan, si no, vean el programa y se van a ir acordando de esos que hemos hablado anteriormente. Pero cuando entramos a hablar de las eras de las galaxias, también empezamos a hablar de la formación de las primeras estrellas. Y acá es a partir de la interacción de las energías llamadas femeninas, de las famosas energías electromagnéticas. Cuando empieza a funcionar esto, acá vamos a ir a esa parte donde nos cuenta Oye Torah que Olodumare, al recibir a Orunmila, le dice que le preguntó si a Oyun la estaban haciendo trabajar o accionando dentro del trabajo, dentro de sus pensamientos, dentro de toda su historia que tenían que hacer, y Orunmila dijo que no. Entonces se acuerda que entonces le dice Olodumare a Orunmila que vuelva a la tierra y le diga a los 16 odus Meshi, que empiecen a interactuar con Oyun, porque él por alguna razón la había creado, y que cada parte o elemento que crea Olodumare en el universo o en la acción creadora tiene una finalidad y una función.
y que no iban a tener ningún resultado positivo porque no estaban interactuando con ella. Esa es la parte donde en la creación de las galaxias y de las estrellas es donde viene esa parte de la parábola donde dice que los 16 Odus le piden perdón y le dicen que empezaron a tomar la interacción con Oshun. Ahí es donde se empieza a formar esa parte. Entonces ahí nos habla del dominio que había, del trabajo entre los Odus y Oshun, y que al no estar en conjunto no impedía totalmente su creación. Entonces, al hablar de esa parte de las eras de las galaxias, ahí hablamos cuando todo se puso en paz, cuando todo empieza a tomar calma, cuando todo empieza a tomar forma, cuando todo empieza a tomar forma física. Y ahí empieza, porque mientras Oshun estaba en ese estado que no la dejaban interactuar, ¿qué pasaba? Utilizaba las Iyami Yoronga para destruir o no dejar que se cumpliera el accionar de los 16, de la función de los 16 primeros Odus dentro de la creación divina, con toda esa información inteligente que venía traída a través de ellos, que la venía siendo traída con mensajes de Olodumare para su función, pero cada uno tenía su función. Pero en Oshetura también nos dice que también tenía una función Oshun dentro de toda esta creación. Entonces, bueno, en todo este enfrentamiento que utilizó estas deidades, Oshun, comienza el enfriamiento, comienza la tranquilidad y empieza a bajar la temperatura, y esto permitió que los primeros átomos, ¿se acuerdan que habíamos hablado del hidrógeno y del helio, que fueron los primeros átomos, empezaron a viajar libremente por el universo, por el espacio? A partir de aquellas estrellas que se llamaban supernovas, que explotaban, que formaban, que tenían ese elemento y formaban todo ese elemento, entonces se fueron diseminando a través del universo el hidrógeno y el helio. Pero ¿qué sucede? Acá esto es la representación de la estructura de la vida en el espacio, al liberarse y a tomar conciencia dentro de la creación, el accionar de los Odus con Oshun. En Oshetura nos estoy contando esto. Pero ¿qué sucede? Acá destaca el accionar de Oshun, de la parte donde la vida del espacio viene a ser Oshun como la madre de la vida en el universo, y su trabajo en el cuerpo físico humano y en el cuerpo físico universal, de todo lo que sea físico, todo aquello que tenga materia. Uno de esos elementos que se produce a través de esa dispersión del hidrógeno y del helio es el cuerpo físico al cual va a formarse un elemento que se llama el carbono. El carbono es el representante principal de la energía de Oshun en el universo. Y es el papel como la madre de la vida en el universo. ¿Por qué? Porque es el elemento común en toda forma de vida. Por ejemplo, la palabra orgánica o orgánico utiliza todos los compuestos que se deben a la presencia del carbono en esos compuestos. Los compuestos del carbono son la base de la vida en la Tierra, y es por eso que se distingue este elemento se lo distingue como el rey, o el rey de los elementos. Es capaz de formar 10 millones de compuestos químicos, es decir, que tiene la mayor cantidad de compuestos químicos en un accionar, o sea, más de 10 millones de fusiones con elementos, que es la que tiene el carbón. De esta manera, la presencia de Oshun, metafóricamente hablando, lo describe en Osheotura como el elemento femenino. O sea, la descripción del carbón como elemento femenino está explicado en Osheotura. Es decir, que la mujer
se hace sentir el elemento necesario en los eventos de la vida terrenal. ¿Se acuerdan ustedes que en ciertas partes nosotros nos hemos hablado que los Irumolé no nacieron a través de un vientre femenino? Fueron creados, pero después de que sucede todo esto en estas eras universales, empiezan los Orisha, empiezan a fusionar, los Irumolé empiezan a volver a la tierra en ciertas épocas, en ciertas etapas, en ciertas eras del mundo ya, de nuestro mundo, dentro de un útero materno. Y acá vemos la necesidad imprescindible de la presencia de Oshun en las deliberaciones y los trabajos de los Irumolé masculinos. En la mística de la historia que estamos contando en Oyeturá, que estamos vamos analizando esto nosotros, porque acá estamos analizando esto, y está materializado y científicamente comprobado la propiedad del carbono. O sea que lo que yo te estoy diciendo a ustedes acá está comprobado por la parte científica. ¿Y por qué el carbono logra hacer este enlace consigo mismo? Porque es una base o una columna vertebral que sirve para que todos los átomos multivalentes de otros elementos puedan unirse a esta base, a este enlace que se llama covalente, que es estable, que es la parte estable del carbono, y de esa manera poder crear compuestos sólidos y estables, que era lo que necesitaban los Irumolé, los 16 Odumeshi, para poder tener esa parte sólida y estable de todo lo que estaban haciendo dentro de la creación, porque si no, no tenían. Este proceso que toma el nombre de catenación, y que es la idea de solidez, de estabilidad, y al tener esta solidez y estabilidad, nosotros tenemos que toda terminación de todas las actividades de Ifá, todas las terminaciones de todas las actividades de Ifá dentro del mundo, es cuando la mujer cubre su papel preponderante, y en este caso estoy hablando de la mujer como ser preponderante en su forma activa, al mismo nivel que los hombres. En este momento estoy hablando de esencia, de ser humano, hombre, mujer, y que no solamente va a ser una actividad de la mujer doméstica o de servir, sino que necesariamente necesitamos ese accionar de la mujer dentro de todo lo que influye en nuestra vida cotidiana. Cuando yo hablé hace mucho tiempo en algunos programas que dije, nosotros estamos entrando en esta era de Acuario, en esta era nueva que hablaban los mayas, que se hablaban en distintas creencias, en distintas religiones, en distintas civilizaciones, que hablaba de estos nuevos milenios, de este nuevo milenio, hablaba que iba a ser un matriarcado. Sí, exactamente, es un matriarcado, pero también dije que si la actividad de la mujer no era estable, si la mujer no se tomaba en función de creación, de sanidad, de posición como ser, como mujer, como femenina, como feminidad, como función energética de esa acción femenina o de esa creación femenina, íbamos a entrar en un caos de destrucción de la raza humana. Porque cuando la acción de Oshun entra en ese estado de desequilibrio, porque se producen efectos no indicativos dentro de la creación o del accionar de esa fuerza energética femenina y de esa función femenina como ser espiritual y como ser humano, empieza el caos nuevamente. La formación del carbono sufre a través de distintos procesos, se llama la triple alfa, la función de los primeros
elementos de hidrógeno y el helio. Y como sabemos que están formados y vienen del interior de las estrellas, y hoy esa abundancia de carbono es lo que le facilita la vida como la conocemos hoy aquí en la Tierra. Esa vida que es toda una vida de vida y que es a través de la química del carbono que se produce este accionar de la vida por la función de este hidromolé o Joule. Es por eso que toda vida, ya sea la vida humana, la vida vegetal y la vida animal, es cuando se produce lo que Olodumare le dice a los 16 Odumeji. Tienen que interactuar con Oshun, porque si la dejan de lado no van a lograr el cometido de la creación. Por eso debían trabajar en conjunto. Al estar la presencia de Oshun y al faltar la presencia de Oshun no habría ese accionar de vida, no existiría la vida, ni siquiera existiríamos nosotros. Creo que seguiríamos siendo ondas de posibilidades. Papá. Sí. Buenas noches. Buenas noches, familia. Te cuento que está conectada Ifa la Yode Guarení, Ifa Zumba Guarení, Baba Lawo, Ifa Wolala Guarení, Ifa Yoke Guarení, Awo, Ifa Socan a Guarení. Buenas noches, gracias por estar ahí. Laia Indiana, Alita Wendy, Awo, Niorumila, Baba Yode. Pero hoy te está haciendo una pregunta que después creo que hay que contestársela después porque es como personal. Buenas noches, Babá, disculpe la pregunta, a ver si me puede ayudar. Quiero saber si ya tengo Ifa cubano consagrado, que hay de cierto que en la consagración tradicional debería Itefa otro. Bueno, pero eso no compete a este. Sí, por privado, que me llame por privado. Sí, bueno, bien. Ya se están enterando. Perfecto. Entonces, el éxito de Oshun, ¿no es cierto?, está presente en lo que llamamos los hidrocarburos, que es la unidad del carbón con el hidrógeno. Los hidrocarburos es la molécula orgánica más simple, el hidrocarbono es la molécula más simple que existe, y que acá tomamos lo que se llama la forma de combustible, que se usa para todos los propósitos, tanto domésticos como industriales. Por ejemplo, el petróleo, el gas natural, el metano, y por ejemplo, fíjense que hay dentro de la historia de Oshetura nos da el ejemplo del ñame, ¿no?, que querían hacer con el almidón de Marín, querían hacer ese puré de ñame y no lo lograban conseguir, o querían hacer, por ejemplo, ablandar el quimbombó, pero no tenían recursos para hacerlo porque no existía el combustible como para poder hacerlo o como para poder hacer. Estas son algo metafórico dentro de las historias. Pero también Oshun está representado acá en su parte fuerte, digamos, en su parte donde, digamos, toma acción diferente. Está representado en el calentamiento global, y que va mencionando en la historia, debido a la producción excesiva de estos gases naturales derivados de estos hidrocarburos, que provocan sequías, provocan la no producción de lluvia, debido a la falta de condensación y por el calentamiento dentro de la atmósfera. Por eso es la falta de humedad, la falta de lluvia, la creación de esa lluvia. Y bueno, en esta parte de la historia donde nos habla no ser flexible en este momento, Oshun, no esta actitud dura, haber sido tomada en esta actitud discriminatoria hacia ella. Pero los Irumolé, a pesar de su belleza, a pesar de la belleza de Oshun,
estamos hablando de esa belleza seductora que tenía este Irumolé, o que tiene, mejor dicho, que se vuelve irresistible a la parte de los odus masculinos acá. Quienes, aunque no la incluían en sus tareas, podían percibir y tenían su atención en ella. También podemos decir de Oyun que también es la reina de todas las joyas o gemas derivadas, por ejemplo, del carbono, y nos referimos al diamante, el elemento más duro conocido, como al mismo tiempo de una belleza superlativa, seductora a la vista de todo ser humano. Ningún hombre podría obviar un diamante, y es la representación también de Oyun. Y también está representada en esta parte la parte seductora. Fíjense la historia que hay a través de los diamantes, de esta piedra derivada del carbono, ¿no? De lo que pasa, de lo que se hace, de lo que se sufre, de lo que se mata, de lo que hace este tema, ¿no? De esa belleza, ¿no? Que atrae, atrapa y que pone después en codicia al ser humano. Pero también podemos hablar de la presencia de Oyun vieron que estuvimos hablando de cada Irumolé, la funcionalidad dentro de nuestro organismo. Y una de las partes que podemos ver que está representada es como en el fluido cerebroespinal, que corre a lo largo del sistema nervioso central, y también hablamos de lo que es, estamos hablando acá de lo que es el cerebro y la columna vertebral, y su función de este fluido, formado por el plexo coroidal, que viene siendo una ley de vasos sanguíneos que revisten todas las células que están ahí, y que por los ventrículos del cerebro van a estar protegiendo estos tejidos del cerebro contra cualquier tipo de daño que pueda producirse. Y uno de los principales es contra los golpes que puede recibir la parte del cerebro. Este fluido en el cerebro espinal funcionaría en estos casos como un absorbente de impacto. Nosotros tenemos todo un fluido que absorbe el impacto para que cualquier tipo de golpe no produzca una lesión en el cerebro. Por supuesto que hay impactos que son muy fuertes que van a producir verdaderos secuelas dentro de nuestro cerebro. Y el cerebro está permanentemente flotando dentro de este fluido con una densidad neutral, o sea que más o menos aproximadamente un cerebro humano puede estar pesando entre 1,3 kg, 1,4 kg, no sé bien exactamente, pero sé que aproximadamente es eso, y que está contenido en ese líquido ahí que está ahí, ese cefalorraquídeo, y está protegido y tiene una densidad ese líquido que depende del peso que tenga ese cerebro, va a ser más denso para poder hacer que se mantenga en esa estabilidad. ¿Por qué? Porque ese fluido produce que el cerebro, por la atracción magnética de nuestro mundo, de la Tierra, no se hunda, se mantiene flotando, y si se hundiría dentro de ese líquido, se produciría la muerte de todas las neuronas que están por debajo, pero tampoco lo deja flotar por arriba de ese líquido, porque podría matar todas las células nerviosas que están en la parte superior del cerebro, o lo que se llama la neocorteza del cerebro. Este fluido espinal, si fuese excesivo, produciría una presión intracraneal que podría hacer que impediría la perfusión de la sangre. ¿Qué quiere decir la perfusión? Es la introducción lenta y continua de la sangre dentro de todo ese sistema de neuronas y de venas que hay dentro del cerebro. El líquido cefalorraquídeo actúa como un amortiguador, ¿no? Exactamente. Que ayuda como a proteger el cerebro
y médula espinal de los impactos de las lesiones repentinas, algo que puede suceder así, claro, en un accidente, ¿no? Y eso es lo que nos protege de las famosas isquemias cerebrales. Porque la isquemia cerebral es la falta de oxígeno en la sangre, y estamos hablando de la muerte de los tejidos cerebrales. Y la acción de Oshun en este fluido cerebroespinal permite la homeostasis, o sea, regular la distribución de sustancias entre las células, y estamos hablando de las neuronas y células de otras partes del cuerpo, y que actúan en los factores neuroendocrinos, o sea, la parte de todas las glándulas también, ¿no? El funcionamiento. Miren lo importante, ¿no? de la función de Oshun dentro de nuestro físico, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo físico. Y acuérdense que también en la parte del cerebro estaba dirigida por Obatala, por Shango y por Ogum. Shango maneja todo lo que son los aminoácidos, ¿no? Que ya vamos a ir hablando en programas cómo funciona, cómo actúa, cómo él cumple una función muy especial también. Pero todos estos cambios que se pueden producir, estos cambios que pueden producirse y no funcionar en un estado de armonía total, puede traerme muchos problemas a nuestro sistema endocrinológico y nervioso. A su vez, traería problemas a todos nuestros órganos del cuerpo. Y fíjense bien, el fluido espinal deriva del plasma sanguíneo, que tiene un 99% de agua. Tiene una función en su proporción de un 99% de agua, pero también tiene, aunque se dice que es incoloro, tiene un color amarillento. Y este color amarillento, dentro de ese plasma, influye en lo que nosotros llamamos el color de Oshun, porque Oshun predomina y acciona sobre el color amarillo. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado en otros programas del calor y del color de los irumolé y de los orishá, y cómo su influencia y su función dentro del color y dentro del calor energético? Que no era porque se les había ocurrido de pintar a Oshun de ese color, a Ogum de ese color, a Shango de ese color, el calor que tiene, porque tiene una función y una acción. Por eso tendríamos que estar hablando nosotros de lo que antiguamente se llamaba trabajar en la cultura, la forma, el color, el símbolo, el ícono y todo eso, que tiene una información también. A veces vemos una simple, una simple luna, pero eso significa o simboliza y trae una información impresionante. Y nosotros vemos una lunita más o menos dibujada o una media luna, pero tiene todo un significado, un porqué. Es muy importante eso en el tema de la simbología. Pero se me está yendo el tiempo, y para decirles, ¿no?, que ese color amarillento que tiene el plasma o ese líquido cerebral, el cerebro espinal, y acá después nosotros tendríamos que empezar a hablar de la función de Oshun dentro del agua. ¿Y cuál es la función y la relación de Oshun con el agua dulce? ¿Cuál es la función relacionada con la vida? Si no hay agua, tampoco hay vida. Sí, por supuesto que hay deidades en otros temas también con parte del agua, que tenemos una parte del agua que también es salada, pero también cumple una función. Pero también cumple una función dentro del accionar de la vida, y sobre todo el mantenimiento de la vida sobre la tierra, de nuestra vida que en este momento estamos viviendo. Bueno, hasta acá vamos a extendernos mucho más para que puedan descansar. A veces, como se dice, tan solo 40 minutos el cerebro puede recepcionar información, entonces vamos a dejar para el próximo programa traer un poco más de información y compartirlo con ustedes. Les recuerdo la grilla, que los días lunes
está Metamorfosis, los martes está Onairin, los miércoles Esencia, los jueves está Isesel Akba y los viernes tenemos Solo un Momento, en donde toda esta grilla de programas nos dedicamos con un conjunto de sacerdotes y sacerdotisas a llevar la palabra de Ifá, a llevar la función de Ifá en la vida cotidiana, a entender y comprender un poquito más por qué estamos acá, por qué somos así, por qué nos pasan estas cosas, a interpretar nuestra parte interior, nuestra parte exterior, a tomar conocimiento, a expandirnos mucho más allá de nuestros pocos conocimientos que tenemos, a través de sus sugerencias, a través de sus preguntas, a través de sus ganas de seguir estando aprendiendo lo que es Ifá, y aquellos que no están Ifá, que también comparten su parte de creencia y nos traen también algunas preguntas relacionadas, porque están totalmente interrelacionado todo. Ifá es todo, de Ifá nace todo, y debemos respetar todas las formas y creencias y religiones como son, porque fue a través de la diversidad que a través de Olodumare, a través de Ifá, que hizo que haya diferentes formas de ver, diferentes formas de hablar, diferentes formas de pensar. Por eso, hasta acá les agradezco a todos. Recuerden que compartan, por favor, la página, denle en el ok que les gusta. Tenemos la parte donde dice cafecito para ayudarnos, para poder seguir adelante. Tenemos las estrellitas en Facebook. Le damos las gracias a todos los que están ahí, todos los que están día a día con nosotros, comunicados, y nos preguntan por privado cosas que son muy interesantes, que a veces se nos escapa a muchos, de ciertas cosas particulares que son muy interesantes también. A papá y yo, de decirle que le vas a contestar por privado, ¿no? A papá y yo, por favor, por privado le contesto eso que no leí yo de acá porque no tengo los otros anteojos, pero no se preocupe, ahí padre vamos a estar hablando, intercambiando opiniones. Gracias a todos. Sigan pidiendo por la vida, sigan pidiendo por los niños, sigan pidiendo por la paz del mundo, sigan pidiendo por el equilibrio económico para todo el mundo, que también es necesario. Pero por sobre todas las cosas, pidan para no perderse en el camino. Gracias, buenas noches y nos estamos viendo.